un test confirmatorio que es el FISH. Esto cuando no usamos NGS. Y cuando el paciente hace progresión a una primera línea, y hay que decir, la segunda línea es otra ventana de oportunidad para encontrar mutaciones de resistencia. ¿Y cuáles son las mutaciones de resistencia que ya han sido descritas y que hay fármacos que pueden actuar sobre estas? Bueno, mutaciones de resistencia en el EGFR, en el rearreglo AL, en el rearreglo ROS, y otras vías moleculares que se activan y toman importancia a la progresión. Bueno, para hablar del EGFR y su mutación, más de 20 años llevó al conocimiento tanto de cuál era el sitio de mutación, cuáles eran los mecanismos de resistencia y el desarrollo de fármacos tanto de primera generación, comparados con la quimioterapia tradicional, como de segunda generación, que se compararon con los de primera generación y son mejores. Así, actualmente en primera línea, la mayor recomendación se la lleva el osimertinib. Esto que llevó 20 años del desarrollo de fármacos de unión de primera generación que generaban una unión reversible con el receptor EGFR y tenían un beneficio mucho mayor que la quimioterapia. Se desarrollaron fármacos de segunda generación con unión irreversible, más potente, con distintos perfiles de toxicidad y distinto pasaje al sistema nervioso central. Así se desarrolló el osimertinib, que es un fármaco de tercera generación que a través de trabajo se vio superioridad con los de generaciones previas y con un buen efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces, en primera línea, si le ofrezco el mejor fármaco, beneficio al 100% de la población, como esta es una indicación que no lleva muchos años, antes se usaban los de primera y segunda generación y a la progresión se testeaba mutaciones de resistencia, era encontrar la T790M y ahí la indicación de osimertinib en segunda línea. Entonces, se conocían las mutaciones de resistencia a fármacos de primera generación, se sabía que una de las mutaciones de resistencia era la T790M, casi en un 60% de los pacientes, y se tenía que testear a la progresión, ¿no? Una vez que se testeaba y si era positiva, me avalaba el uso de osimertinib. Y entonces hay trabajos que me muestran su beneficio en segunda línea. Este testeo conllevó a una aprobación del testeo de a través de biopsias líquidas. Y su mayor utilidad es acá, en encontrar mutaciones de resistencia. Ahora que se utiliza el osimertinib en primera línea, se sabe que también confiere una aparición de resistencia. Lo más frecuente es que sea dependiente del EGFR, pero también en un 30% puede ser independiente del EGFR o una transformación a carcinoma de células pequeñas. Si es dependiente del EGFR, es a través de la amplificación de este receptor. Si es independiente, es a través de activación de otras vías moleculares, como por ejemplo el HER2, el MET, el factor de crecimiento fibroblástico. Actualmente se están desarrollando fármacos para la progresión a este inhibidor de tirosinquinasa de tercera generación. Y por ahora lo que se utiliza, dependiendo de ciertos factores que tiene en cuenta el oncólogo al indicar una segunda línea, es quimioterapia con el agregado de inmunoterapia, según datos de uno de los trabajos que incluía esta combinación y pacientes con mutación del EGFR y ALK. Actualmente, esto de hace una semana, del fin de semana pasado, se publicaron fármacos bioespecíficos que, teniendo en cuenta la resistencia a osimertinib, actúan sobre el receptor EGFR y sobre el receptor MET, asociados a un inhibidor de tirosinquinasa que actúa a nivel intracitoplasmático del EGFR, con muy buenas tasas de respuesta, y se están desarrollando ensayos fase 2 a los pacientes que progresan a osimertinib y ensayos fase 3 comparados con osimertinib. El rearreglo AL, que es la quinasa del linfoma anaplásico, puede sufrir una fusión y esto le da ganancia de función. El receptor AL puede mutarse o sufrir esta fusión. En cáncer de pulmón lo más frecuente es que sufra la fusión. El ligando es PAM150, pero una vez que está alterado el AL, tiene una activación independiente del ligando. ¿Y qué es lo que activa estas vías moleculares de proliferación? El test que se puede hacer sin necesidad de NGS es un screening por inmunohistoquímica, como les hablaba de los rearreglos, y una confirmación
con FISH. Bien. El rearreglo de LAG puede tener distintos partners, ¿no? La translocación con la proteína de microtúbulos de equinodermo se presenta alrededor de un 3 a un 5%, y lo más frecuente es que se presenten adenocarcinoma jóvenes no fumadores, mujeres. Y acá también distintos fármacos, tanto de primera generación, que fueron evolucionando hasta una tercera generación, comparados en un principio con quimioterapia y después entre ellos los de tercera generación con los de primera generación, demostrando beneficio. Y así las guías recomiendan fármacos de segunda generación, en este caso en primera línea el alectinib de inicio, todavía muchos pacientes que venían recibiendo crizotinib a la progresión, fármacos de tercera generación, como es el caso del lorlatinib. Y ahora en ESMO se mostró el beneficio de estos fármacos de tercera generación llevándolos a primera línea. Al igual del que las mutaciones del EGFR, acá también el oncólogo tiene en cuenta ciertas consideraciones para cambiar el tratamiento una vez que se instauró la inhibición del ALK, y se conocen mutaciones de resistencia a las cuales son más sensibles los fármacos de tercera generación. Estas son las mutaciones de resistencia. Lo que puede pasar a inhibidores de ALK de primera y segunda generación es que se aumente el número de copias del gen, o que se activen vías moleculares alternativas, o que en un 30% adquiera una segunda mutación. Y esta es la sensibilidad de acuerdo a la generación de los fármacos disponibles. Así, los fármacos de tercera generación tienen una mayor sensibilidad a casi todo este tipo de mutaciones. El rearreglo ROS, que es un protooncogen y tiene distintos partners, estos son los más frecuentes. Su identificación a través de inmunohistoquímica como manera de screening y una confirmación con FISH o NGS se puede dar hasta en un 1.7% del cáncer de pulmón no células pequeñas, y lo más frecuente es en mujeres no fumadores adenocarcinoma. Estos son los fármacos con su intervalo libre de progresión y los distintos trabajos que llevaron a su aprobación. Igual, fármacos de primera y segunda generación. Entonces, actualmente, ¿qué se utiliza? En primera línea, el crizotinib, y a la progresión, lorlatinib, un fármaco mejorado, y se vio que hay ciertas mutaciones de resistencia donde no son sensibles al mismo lorlatinib. La mutación del EGFR, del BRAF, perdón, que en sí corresponde a una familia del Rapid Accelerated Fibrosarcoma, que son serina treonina quinasa, dentro de las cuales el BRAF es la más potente, y la mutación es el cambio de un aminoácido, de una valina por un ácido glutámico en mayor frecuencia. El test molecular para identificar esto es a través de PCR o por secuenciación de Next Generation. Y acá vemos comparativamente qué porcentaje se puede dar en el melanoma, que corresponde a un 93% en la mutación B600, y en pulmón un menor porcentaje de un 50%, y toman importancia otro tipo de mutaciones. Es importante remarcar que una vez que se identifica esta mutación, habitualmente es excluyente de otros tipos de mutaciones driver. Y acá, a diferencia de las otras mutaciones, es más frecuente en adenocarcinoma fumadores o exfumadores mayores de 60 años. Los fármacos aprobados, al igual que en melanoma, es la combinación de inhibidores del BRAF, corriente abajo a la activación del receptor, e inhibidores del MET. La combinación es lo que genera mayores beneficios. La amplificación del MET, que se hace a través de FISH, es la identificación de esta en el exón 14. El MET, que es el receptor que se une al factor de crecimiento, cuyo ligando es el factor de crecimiento hepatocitario, puede sufrir sobreexpresión, que es lo más frecuente, amplificación o mutación, que es lo que creemos que conlleva al crecimiento descontrolado. Esta amplificación o la mutación se puede dar hasta en un 4% en cáncer de pulmón no células pequeñas. E inclusive puede haber coexistencia entre mutación del EGFR y del MET. Hay distintos fármacos que se han estudiado como inhibidores del MET, y uno de los más prometedores es el capmatinib, que confiere tasas de respuesta cercanas al 70%. El rearreglo RET, que es una función, es otro tipo de los receptores
que se puede dar hasta en un 1 a un 2% del cáncer de pulmón o células pequeñas y su identificación es a través de FISH o NGS. Es otro rearreglo que es mutuamente excluyente de otro tipo de alteraciones y las dos fusiones principales son estas que tenemos acá. Uno de los fármacos más prometedores, que actualmente no está en la Argentina, pero a futuro lo vamos a tener, es el selpercatinib, cuyo trabajo muestra la fusión del RET y en su mayor frecuencia las que les mostré previamente con altas tasas de respuesta. La mutación del KRAS, muy conocida también en cáncer de colon, el RAS que corresponde a esta superfamilia del RAS, son GTPasas monoméricas con actividad intrínseca y cuando tenemos alterado el KRAS en cáncer de pulmón confiere un peor pronóstico y la no respuesta a inhibidores de EGFR. La identificación es a través de PCR o de NGS, se puede dar hasta un 25 o un 30% en el adenocarcinoma y la ubicación es en el codón 12. Múltiples fármacos se han estudiado y se ha visto una dificultad en acceder al bolsillo para inhibición del RAS y hay uno muy prometedor, un fase 1 que se publicó ahora en ESMO de este año, que es el sotorasib, que confiere tasas de respuesta elevadas. Otra de las alteraciones es la de NTRK, como bien la conocemos en su indicación agnóstica para los tumores que tienen esta fusión, que pueden haber hasta 60 acompañantes de esta fusión y su identificación nos lleva al beneficio a inhibidores del NTRK como el larotrectinib y entrectinib. El hecho de encontrar este tipo de alteración que se puede dar en un muy bajo porcentaje, ser 1%, es también mutuamente excluyente con otro tipo de mutaciones conductoras. Y finalmente el HER2, que puede estar alterado en el cáncer de pulmón hasta en un 4%, la alteración en sí es la mutación. La amplificación del mismo no hay una función pronóstica predictiva conocida, lo que sí se sabe es que frente a la mutación, los fármacos activos inhibidores del HER2 confieren un beneficio, ¿sí? El trastuzumab en combinación con otra quimioterapia o el TDM1. Entonces, remarcar esto de la ventana de oportunidad para el testeo de mutaciones accionables, bien sea con PCR, sabiendo lo que yo voy a buscar, o NGS, testeando todo el pool de alteraciones. Estas son las recomendaciones, la guía de ESMO, la única guía que hay para la solicitud de NGS, y el cáncer de pulmón al nivel de evidencia de recomendación, se recomienda en la práctica clínica diaria, a través de acuerdos específicos con los pagadores y teniendo en cuenta el costo total de la estrategia, el fármaco incluido, y que se informe mediante una clasificación precisa las alteraciones. El uso de esto en centros académicos de investigación clínica con acceso a ensayos clínicos y en el paciente individual, teniendo en cuenta entre el médico y el paciente que no agregue costos adicionales y que esto tiene cierta probabilidad de beneficio. La escala de accionabilidad aplica a los fármacos contra la mutación que yo encuentro y si tienen una evidencia alta o si se usan en la práctica clínica diaria. Y con esto, entonces, la recomendación son las identificación de moléculas de las cuales estuve previamente hablando y la escala de accionabilidad alta en este caso. Este es el panel que proponemos nosotros a través de Biogenar, donde se testean no solo las moléculas de las cuales estoy hablando, sino también la ubicación. Acá representamos también la ubicación. Y en rojo vemos ciertas moléculas que pueden ser accionables a futuro. En sí, nuestro informe de molecular tiene que tener lo que estuvimos hablando antes, biomarcadores de respuesta a inmunoterapia, los hallazgos genómicos positivos, resultados negativos pertinentes, terapias con beneficio clínico, los ensayos clínicos que estén en curso y hallazgos genómicos sin opciones reportables. Este es, digamos, un resumen de todo lo que podemos hacer desde la anatomía patológica hasta los testeos moleculares. Muchas gracias. Bien, gracias Andrés. Gracias Andrés por la presentación. Tenemos unos minutos para poder discutir acerca de las preguntas. Ahí está abierto el chat. Una de las preguntas o una de las eventuales correcciones es acerca de la anatomía patológica. Uno es el punto si
la morfología, Andrés, ¿vos creés que hoy en día sigue siendo fundamental o es el primer paso para acceder a inmunistoquímica apropiada y después un test molecular? Sí, ¿O actualmente queda supeditada a estos hallazgos posteriores? Que podemos no, escuchar la consideración de Claudio Martín y obviamente si hay algún patólogo también en la audiencia que necesitamos de interacción para poder también apoyar un poco esta decisión que la morfología sigue siendo lo más importante inicialmente. sí, es cierto que la morfología siempre es el primer paso, la hematoxilina eosina, y saber dónde voy a actuar, ¿no? Porque si tenemos cáncer de células pequeñas o de células no pequeñas, y si es adeno o escamoso, eso no lo dice la morfología. Después, el siguiente paso va a ser inmunohistoquímica, los estudios moleculares, pero eso siempre va a estar. Bien. Claudio, ¿querés hacer algún comentario a raíz de primero la morfología y después el camino hacia la inmunohistoquímica y hacia el paso, parecería un tercer paso? Creo que una forma, así como en cáncer de pulmón, en otras patologías, sería ya tener todo armado desde el principio, pensando en morfología, en inmunohistoquímica y en el perfil genómico. No sé si estás ahí, no te escucho. Yo no lo estoy viendo, digamos, no está como dentro de los coorganizadores, quizás que está en la audiencia. Si es así, me levanté la mano. Así. Sí. Espera que vamos a... Sí. Mientras tanto, si querés, Andrés, contestar si la designación de ALK por inmunohistoquímica está validada. Sí, Por FISH. sí hay ciertos reordenamientos donde se utiliza la inmunohistoquímica como screening para identificar ese reordenamiento específico y si nos da positivo por una cuestión de costo, se utiliza primero, hay que hacer un test confirmatorio que es con FISH. Esto depende de si yo sé lo que voy a buscar y si no, si voy a hacer un panel genético, no es necesario ni la inmunohistoquímica ni el FISH, teniendo en cuenta los costos que eso conlleva. Hay uno de los profesionales que está solicitando hablar, ahí le voy a dar la palabra. Perfecto. Ahí está Gabriela. Hola, sí. Buenas tardes, disculpe, soy la doctora Guma, patóloga, y algunos de los comentarios de las preguntas, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Perdón. Algunas de las preguntas, sí, lo que se tiende a hacer es, como él contestó, ya con la primer muestra se puede hacer ya los cortes que van a ir para hematoxilina, se hacen todos los cortes necesarios para lo que vaya para ALK, PDL1 y lo que vaya para NGS, y se hace un último corte para corroborar o un extendido que haya material neoplásico y se puede directamente la muestra hacer todo junto. Es necesario, por supuesto, ver si es adeno, escamoso o células pequeñas, porque más que todo separar los neuroendocrinos y los escamosos para tirar todo el panel. Después no sé si otra pregunta, lo del ALK, el ALK está aprobado por inmunohistoquímica, así que no sé si quedó alguna otra pregunta de anatomía patológica. No, la pregunta básicamente radica en la cantidad de material, ¿no? Pues son muestras endoscópicas habitualmente. Si tenés alguna cantidad mínima de tejido, ¿sí? Para poder generar respuestas a todos estos pasos obligados que hoy en día para nuestra práctica, desde el cirujano, el oncólogo y el resto del equipo multidisciplinario debe tener. ¿Hay una cantidad mínima de tejido demandada? Claro, sí. Para los estudios, lo que sea PDL1, necesitamos 100 células. Ahora, como mostró él bien, está aprobado utilizar citología también, siempre y cuando uno tenga las validaciones, que necesitamos validar cada uno en su laboratorio, digamos, estos extendidos, pero esto ayuda en cantidad de material. Para PDL1 necesitamos 100 células neoplásicas y en el resto, en NGS u otros, necesitamos que el 20% del material que mandemos sea neoplásico. De ahí la importancia de que haya un control de un patólogo que pueda hacer unos buenos extendidos en alcohol 96, que eso también, el alcohol es bárbaro para el FISH porque no nos va a destruir el ADN ni el ARN.
y para otros estudios, y hacer un blog celular, que que esto estaría en Formol, que es, digamos, nuestra práctica habitual ya sea para el ALC o el resto de las marcaciones. Sí necesitamos, pero bueno, de ahí es lo que es importante. Acá en Argentina el control lo hace el patólogo, pero quizás en otros países hay un técnico que hace, ¿no?, los controles para que haya material para todos los distintos estudios, incluyendo lo que otras cosas que podamos necesitar. Bien. Como una citometría o demás, ¿no? Perfecto, doctora. Andrés, hay una pregunta interesante también, es de aquellos pacientes que por acceso, por costos, si vos debés poner en los primeros 3 casilleros las mutaciones que uno no debería dejar de hacer para tratar a un paciente apropiadamente y que sea costo efectivo para lo que es el sistema sanitario. ¿Cuál es el panel que vos establecerías como prioritario? Bueno, ahí dentro del panel que nosotros mencionamos, que es un panel por NGS, claramente con los costos que eso implica, tiene en cuenta todas las mutaciones de las cuales estuvimos hablando. Si uno sabe qué mutación ir a buscar, entonces tiene que darle importancia por frecuencia a la mutación del EGFR, al reordenamiento del ALK, y en menor frecuencia a la alteración del BRAF y del MET. Así, también tener en cuenta las que son excluyentes. Una vez que yo la identifico, no tengo que seguir testeando. Claro. Me parece que esas son las principales y por las cuales uno debería empezar. Andrés, ¿y considerás que uno puede tener cierta asociación entre lo que son las características clínicas y patológicos para seleccionar el tipo de testeo o la mutación buscada? Tal vez a la progresión. A la progresión es un poco más claro, ¿sí? De inicio, tener en cuenta un adenocarcinoma en pacientes jóvenes. Deberíamos hacerle testeo a todos los pacientes jóvenes con cáncer de pulmón no células pequeñas, ¿sí? Eso debería ser un requisito, ¿sí? Y a la progresión, de acuerdo a si es una progresión oligometastásica, si es múltiple, si es el sistema nervioso central, yo sospecho más una mutación de resistencia. Bien, si estamos en economía de guerra, que también es una de las situaciones características de nuestras áreas, y tenés que pedir solamente 2 o 3 mutaciones de inicio, ¿sí? ¿Cuándo lo haces? ¿En el momento del diagnóstico? ¿Cuáles pedirías? ¿Sí? ¿O en el momento de la progresión, en un caso de aquel paciente que tenía enfermedad localizada y después progresó con una metástasis? Bueno, ahora, si me hubiera hecho esa pregunta antes del ASCO este año, te diría que en adyuvancia no las pediría de ninguna manera, ¿no? Pero con los beneficios que ha venido mostrando el osimertinib en adyuvancia, estamos hablando de curar pacientes. Entonces, ahí pediría mutación del EGFR del exón 19 o la L858R, ¿sí? Y cuando son metastásicos, también iría a pedir esas dos que son las más frecuentes, y la T790M no la pediría porque ya si el osimertinib está aprobado frente a estas mutaciones y es el que ha dado un mayor beneficio, bueno, nada, no tendría cabida los otros testeos. Bien. Y otra pregunta de Claudia es que ¿cuándo se recomiendan los testeos? ¿Sí? Si es al momento del diagnóstico o a la progresión. Y la otra pregunta sería si uno ya tiene una mutación y ante la progresión solicita nuevas muestras, ¿cuáles deberían ser las características? Si también está patología presente, ¿cuáles deberían ser las características de la muestra de la biopsia de la metástasis? Habida cuenta que muchas lesiones son pleurales, pulmonares y óseas, y que el material es bastante difícil obtenerlo con buen rédito. No sé si la doctora Guzmán quiere... Ay, perdón, es que se me cortó ahí un poco la pregunta. Sí, los sitios metastásicos frecuentes en cáncer de pulmón o bien son los ganglios mediastinales, la pleura, el pulmón o los huesos. Por lo tanto, la revancha o una buena toma de muestra también es compleja, así mismo como la fibrobroncoscopía al inicio en pacientes no operables, a diferencia de los pacientes obviamente que uno puede operar, pero los pacientes inoperables de inicio y que tienen progresión y los sitios de recaída también son técnicamente accesibles. ¿Vos recomendás algo en particular
en base al... Lo que tenga células tumorales. Siempre que necesito el 20% y por eso ahora se aprobó o sea, el de utilizar extendidos, ¿no? Para NGS y todo. Así que si tengo 20% de células tumorales, ese sería lo recomendable, digamos. Y bueno, si va a hacer seguimiento, ahí sí puede utilizar biopsia líquida, no para el diagnóstico inicial, ¿no? Para eso no está aprobado, pero sí para un seguimiento. Y frente a la biopsia ósea, hay un método de calcificación que es importante por ahí remarcar, que es conecta y no con los decalcificantes habituales que se usan en anatomía patológica. Sí. Andrés, viendo un poco cómo viene la información en cáncer de pulmón en las biopsias líquidas o la detección de DNA circulante, ¿vos creés que eso va a tener un lugar en corto tiempo en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía de los primarios y ver si queda remanente, como ya se ha visto en cáncer de colon o como en otras enfermedades? Sí, ahora con el, más allá del beneficio que ha dado estos inhibidores de tirosinquinasa en adyuvancia, eso va a ser en el corto tiempo que se va a empezar a usar eso y eso nos va a definir mejor qué pacientes son curables o no. Bien, y la pregunta también es a la doctora si cree que todo este gran esfuerzo que se está haciendo en lo que hace a entrenamiento para recolección de la muestra, manipulación de la muestra, estudio y testeo morfológico por inmunohistoquímica molecular, con las biopsias líquidas, ¿eso va a tener un efecto diluyente? ¿Cómo ves el impacto en tu práctica cotidiana? No mirando lo que pasa el día de hoy, sino mirá lo que pasará de acá a 6 o 12 meses. 6 o 12 meses es corto, pero y no, yo creo que cada vez va a tener más relevancia la biopsia líquida, ¿sí? Sí, en el diagnóstico nuestro y en el impacto, o sea, todavía no se aprobó, como digo, para diagnóstico inicial, pero yo creo que sí, que ya T790 lo se puede buscar por biopsia líquida, así que sí, yo creo que va a tener a la larga un gran impacto. En lo que hace a los patólogos, doctora, el entrenamiento que surge desde las residencias sigue siendo absolutamente morfológico e inmunistoquímico, o han integrado la residencia de patología en base a lo que tiene la SAP, básicamente en tratar de englobar también la patología molecular. ¿Hay algún capítulo de patología molecular global en cáncer? Y la otra pregunta es si específicamente en el caso de cáncer de pulmón también hay gente dedicada exclusivamente a eso y entrenada para eso. Y eso depende muchísimo en el lugar donde usted está trabajando. En general, la parte molecular la maneja los privados, no la está manejando nada, ningún hospital, digamos, público. Entonces, esto está solo manejado por privados y son muy pocos lugares, ¿no? Que lo manejan. Así que los residentes que pueden estar en esos lugares, que el único lugar creo que es el italiano en este momento, el resto, bueno, será el británico, pero no mucho más de ahí. Tienen el entrenamiento por lo menos en ver igual siempre es como que en algunos lugares está separado, ¿no? Lo que sería la morfología y la anatomía patológica convencional, hasta llegar a la inmunistoquímica, ¿sí? PDL1 y ALK, y toda la parte que sería NGS y todo lo nuevo está como manejado entre biólogos moleculares y ya es como una rama de la patología. Bien. O de la biología. Porque básicamente pensaba que si, así como mostró la secuencia de tratamientos que cambiaron la historia en el cáncer de pulmón, realmente en el sentido práctico los pacientes viven distinto, muchísimo más, y hay pacientes que se benefician, parecen respuestas de linfomas, ¿sí? Todos los pacientes con reregro del ALK tienen respuestas similares a lo que uno ve con quimioterapia y linfomas. Sí, sí. El enfoque actual de la medicina práctica, de la prescripción, que obedece, obviamente, costos altísimos en esto. Ustedes nos tienen que marcar los patólogos
en lo que hace a cuáles son las etapas formativas, y creo que es un punto de inicio la necesidad de tener un entrenamiento en patólogos moleculares, no solamente desde el ámbito privado, porque eso genera un circuito virtuoso, no un circuito defectuoso, claramente virtuoso, que va a terminar y radica el beneficio final en el paciente, porque va a estar mejor diagnosticado y probablemente mejor tratado en tiempo y forma. Porque hacer testeos genéticos en histologías que no lo ameritan es un error. Y eso sistemáticamente ocurre en la práctica. Por eso necesitamos, los patólogos argentinos son buenos, pero necesitamos la integración, que el patólogo no sea solamente una persona que hace morfología ni inmunistoquímica, sino integrar desde el sentido formativo y no solamente instituciones privadas, ¿sí? Sino tratar de englobar esto molecular que hoy en día, cuando uno lee un artículo, ya está, te diría, no sin una pierna, sin los dos brazos y una pierna, si el informe patológico viene sin datos moleculares. Creo que para que nuestra práctica reluzca, tanto la de los patólogos, la del cirujano, la del oncólogo clínico o la del neumonólogo, necesitamos este pie que es el formativo. Así que bueno, eso es un buen desafío para la sociedad de patología. Nosotros siempre generamos los desafíos para los oncólogos. Fíjate que hoy en día la práctica clínica, si bien el oncólogo general puede ver cáncer de pulmón, y es tan frecuente que hay determinados sitios de formación específica para hacer cáncer de pulmón. Así que por eso es un buen desafío para que la Sociedad de Patología y vos también... Bueno, desde la Sociedad Argentina de Patología hay unos clubes. El Club de Patología de Pulmón, que esto se empezó desde el año pasado, y que desde ahí se están haciendo cursos para todo el país, digamos, pero son teóricos, no prácticos. Entonces, bueno, pero es una forma de empezar digamos, a que todos los patólogos en formación empiecen a por lo menos a escuchar y a pensar que, bueno, que la biopsia mía que recibí en Calamuchita, digamos, puede ir después a Buenos Aires a hacerse todo el resto de los estudios y cómo la tengo que cuidar. Se está haciendo mucho hincapié en la parte preanalítico desde ahí, ¿no? Desde la Sociedad Argentina de Patología y de la Academia Internacional también. Sí, por eso hay que fomentar los consensos interdisciplinas y así como nosotros sistemáticamente desde la Sociedad Argentina de Oncología o desde cada uno de los eventos que se hacen, tratamos siempre incluir la patología y que el patólogo cada vez tenga un poco más de carga, no solamente asistencial, sino también un poco más de carga de datos que vos bien lo mencionaste, que es la biología. Pero la biología está incorporada a lo que vos ves en concreto, que es la morfología. Así que creo que es un muy buen arranque, no solamente para vincular al club de patología, sino también para poder estimular al resto de las residencias de patología, ¿sí? Que se unan un poco a estos webinars para tener, yo no te diría el ABC, porque lo que Andrés presentó es el estado de arte en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. Por eso realmente la importancia de estas charlas. Entonces, ¿querés, Andrés, hacer un comentario final, ya que no hay más preguntas? Sí, muchas gracias a todos por permitirme darles esta clase. Y el cáncer de pulmón en sí es la primadona, digamos, del uso de testeos moleculares, ¿no? Es, digamos, fundamental conocer los testeos moleculares para tratar el cáncer de pulmón. ¿Sí? Bien. Para mí fue muy enriquecedor hacer todo esto porque esto es, digamos, la base del tratamiento desde la oncología. Conocer esto para hacer un buen tratamiento. Muy bien, gracias, Andrés. Emilia. Ahí estoy. Bueno, primero agradecerles a todos los participantes, a todos los que también interactuaron a través de las preguntas, tanto habladas como las escritas, que siempre enriquece cualquier evento. Y bueno, muchísimas gracias a los doctores también por co-generar y co-crear este espacio. Los esperamos en la próxima, que es de cáncer de colon, ¿no? Sí. Próximo. Les mandaremos las invitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.